Bienvenida, bienvenidos a todos. En este episodio vamos a estar hablando sobre uno de los temas principales en Real English, que tiene que ver con la fluidez. ¿M? ¿Qué es la fluidez? ¿Qué no es la fluidez? ¿Cómo lograr la fluidez? ¿Sí? ¿Y qué estrategias podemos adoptar si queremos hablar inglés fluido? Porque muchas veces cuando le pregunto a las personas que se acercan a mí y me dicen, Agus, quiero entrar en tus programas, en tus mentorías, me dicen, quiero hablar nativo. Y otras personas me dicen, quiero hablar fluido. Y otras personas también me dicen, quiero hablar fluido nativo, nativo fluido. Así que vamos a pensar un poco qué es lo que eso significa, lo que estos dos conceptos significan y qué cosas nos ayudan o no nos ayudan a hablar de esa manera. ¿Sí? Empecemos con la que es, empecemos con la más importante, ¿sí? ¿Qué es ser nativo de un idioma? Yo soy nativa del español, ¿sí? Porque yo nací en Argentina y la lengua oficial de Argentina es el español, ¿sí? Entonces yo soy nativa del español, pero no hablo nativo inglés. Puedo hablar súper fluido, puedo hablar súper bien, puedo hablar súper mal, qué sé yo, pero no se puede hablar nativo inglés si no naciste en un país donde el inglés no sea el habla oficial, la lengua oficial. O sea que si no naciste en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, no pretendas que vas a poder hablar igual, porque para eso necesitas que desde chico, desde bebé, vos hayas estado expuesto al idioma. Y no que hayas tomado clases de inglés, sino que tu primera palabra no haya sido mamá, sino que haya sido mami o mam, ¿sí? O daddy, no, papá. ¿M? Ese nivel de naturalidad se puede lograr cuando vos sos nativo en ese idioma. ¿M? No se puede ser nativo de dos idiomas. Así que si vos eh, estás acá creyendo que vas a lograr hablar nativo, ya te digo que no lo vas a hacer y que si todavía crees que lo puedes hacer, dejes de mirar este video y que trates de no seguir más ese tipo de cuentas que te prometen hablar nativo en 3 meses o hablar nativo en 6 meses, porque es una falacia, es una estafa, es un mito, ¿sí? Es una leyenda urbana que no es verdad. Así que, habiendo ya desarmado la idea de que hablar nativo, inglés nativo, es posible, pasemos a un concepto que es muchísimo más posible, hablar fluido. Y acá el tema de la fluidez es un término incluso más controversial que ser nativo, porque ser nativo es hablar inglés como una persona inglesa o no, listo. En cambio, la fluidez es como un espectro. La fluidez, hay estudios que dicen que se puede medir, o investigaciones que dicen que no se puede medir, ¿sí? Hay parámetros distintos para medir la fluidez, hay concepciones erróneas sobre cómo se habla inglés fluido, y vamos a hablar un poco sobre esas, ¿sí? Sobre ellas. Hay personas que piensan que hablar fluido es hablar rápido, ¿sí? Hay personas que piensan que hablar fluido es hablar sin parar. O sea, esto que estoy haciendo ahora no es hablar fluido. Hay personas que piensan que hablar fluido es esta combinación de dos cosas, ¿no? Sin parar y rápido, y la pregunta es, ¿qué tan rápido? ¿Mm? ¿Cuánto tiene que medir la pausa para que se considere una pausa natural y no se considere una pausa de estoy pensando la siguiente palabra que voy a decir? ¿Mm? Así que esas son como las concepciones tradicionales sobre lo que es la fluidez, pero que después se empiezan a desafiar a medida que surgen modelos de inteligencia artificial que pueden medir en segundos las pausas, la rapidez, ¿sí? Pero a mí me gusta pensar la fluidez de otra manera. La fluidez para mí se tiene que sentir, ¿sí? El que está hablando tiene que sentir la fluidez, ¿sí? Cuando vos hablas con relativa facilidad, ¿sí? Y esto implica que van a haber temas o sí, o conceptos que son más difíciles de explicar que otros y no va a ser tan fácil hablar sobre eso o buscar la palabra, ¿sí? O no trabarte, pero con relativa facilidad, sin trabarte tanto, ¿m? En un ambiente controlado y tranquilo, ¿ok? Si estás en una entrevista de trabajo, incluso en español,
vos te vas a trabar un poco y no va a ser tan fácil hablar, pero vas a estar un poco nervioso. Y eso es normal, y lo vamos a hablar más adelante en el video. Entonces, hablar con facilidad, sin trabarte tanto, con naturalidad, ¿sí? Que no se sienta tan ensayado, eso es sumamente importante, y casi como si no estuvieras pensando en lo que estás diciendo. ¿M? Y ojo, porque no dije acá que sin errores, porque esta es una concepción de vuelta súper arraigada a lo que es hablar inglés bien, hablar inglés nativo, hablar inglés fluido, ¿sí? Sin errores, rápido y sin pausas. Nada que ver. Uno puede ser, pensalo en tu propio idioma, ¿no? En español. Uno puede ser nativo y fluido y al mismo tiempo cometer errores, hablar más lento, trabarte, ¿sí? Tener pausas porque estás pensando en lo que vas a decir, como ahora. Es súper, súper normal. Y vas a pensar a veces lo que vas a decir y hay veces que no lo vas a pensar tanto. Y esto me lleva a un punto que para mí es fundamental, que es hablar del tema de la gramática, ¿sí? Y los errores gramaticales. Em, yo siempre digo lo mismo. La gramática es fundamental, fundamental, porque es literal, es el fundamento del idioma. ¿M? Son las bases o las reglas en las que se va a regir ese idioma para hacer ese idioma y no otro. ¿M? Las reglas del inglés no son las mismas que las del español y cuando estás aprendiendo a hablar inglés te re das cuenta que no es lo mismo. Te doy un ejemplo, cuando te explican qué es do o das, no hay casi forma de explicarlo en español, porque es un mundo distinto, son reglas distintas, es un sistema distinto. ¿M? Hay idiomas que tienen reglas más parecidas, como el portugués y el español, portugués e italiano, ¿sí? Portugués y francés, pero tienen palabras distintas, tienen un vocabulario distinto. ¿M? Entonces, la base, ¿sí? Es la gramática y es el vocabulario, ¿sí? Pero es la base, no lo es todo. ¿M? Entonces, es súper importante entender que cuando vos ya tenés la base, no puedes estar todavía pensando en la base. ¿M? Si vos querés lograr la fluidez, no podés estar pensando en las reglas. Si era el verbo correcto, si era regular o irregular, si era el condicional uno, 2 o 3, si era un caso hipotético en el pasado, si todavía hay posibilidades de hacerlo en el futuro. No podés estar sobrepensando en eso. ¿M? Estoy acá como leyendo mi machete para recordar qué tenía que decir sobre esto. Porque cuando vos empezás a sobrepensar la gramática, ¿m? Empezás pensando en la gramática, ¿no? Tenés como ganas de decir algo, pero empezás a pensar la gramática, empezás a sobrepensar la gramática y estás ahí como trabadísimo. ¿M? Esto lleva tiempo. La gramática es como una ecuación, es una matemática del idioma. Empezás a sobrepensar y decís: "Ay, no me acuerdo, no me acuerdo de los tiempos verbales, no me acuerdo de los condicionales, no me acuerdo de esto". Te empezás a poner nervioso, te das cuenta que no sabes nada de inglés, te trabas y no hablas fluido y directamente no hablas. ¿M? Eso es lo que pasa cuando sobrepensamos la gramática. ¿M? Y acá hay algo que me gustaría súper recalcar, porque tenemos tantos problemas cuando súper pensamos en la gramática, cómo eso lo conectamos con la fluidez, cómo eso lo conectamos con hablar nativo. Cuando vos hablas, cuando sos nativo de un idioma, no pensás la gramática, no la sobrepensás. No estás tanto tiempo dando vueltas sobre si hubiera, si hubiese, si habría, si era pluscuamperfecto, si era pretérito perfecto. No, no, ni te sabes estas categorías y te las sabes en inglés porque aprendiste el sistema, pero no podés darle vueltas al sistema todo el tiempo. En algún momento vos tenés que soltar la gramática, a hablar y pensar en lo que querés decir, ¿sí? No en el cómo. Eso es, pero clave. ¿M? Entonces, habiéndote dicho esto, te voy a contar lo que para mí es la fluidez, ¿sí? Que además de que sea natural, de que sea fácil o que se sienta fácil, de que sea sin tantas trabas, para mí la fluidez es estar en sincronía con tres cosas: el pensar, el sentir y el hablar. ¿M? Y de vuelta, cuando digo pensar, no me refiero a pensar la gramática. Me refiero a pensar qué es lo que querés decir. ¿M? Y no es de vuelta.
pensarlo y después lo digo, sino estar conectado ahora mismo, en el aquí y ahora, con la idea, con lo que me están diciendo, con lo que se activa en mi cerebro al respecto, ¿sí? No es solamente me lo dijeron, lo traduje, lo pienso y lo digo. No, 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 estoy conectado y no tengo que traducir. Voy a tomar un poquito de agua. Eso para mí es el pensar y todo lo que es el mundo de las ideas, ¿sí? Y hay que estar conectado con eso y no con el idioma en que lo voy a decir, porque eso nos lleva al segundo punto, ¿sí? El segundo punto es el sentir, ¿sí? Sentir las emociones de esa idea, ¿sí? ¿Qué me mueve cuando yo pienso en esto? ¿Sí? Me alegra, me entusiasma, me entristece, me enoja. ¿Qué pasa? Si yo estoy conectado con lo que pienso y con lo que siento, todo lo que ocurre en mi cuerpo va a empezar a sincronizarse. Ya sea las manos, ¿sí? Cuando yo te estoy transmitiendo una idea o explicando, mis manos se mueven en función de lo que te quiero explicar, ¿sí? Mis ojos también se van a enfocar en hacia adelante porque estoy hablando con vos, no estoy pensando tanto así como, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Sí? Mi boca va a empezar o mis gestos faciales van a empezar a estar conectados con los sentimientos que estoy queriendo transmitir y que estoy sintiendo ahora mismo. Y algo que es fundamental, que no tiene que ver tanto con lo que quiero decir, sino en cómo lo digo, ¿sí? Mi voz, el volumen con el que lo estoy diciendo, las palabras que yo voy a remarcar, ¿sí? El tono con que te lo digo, si me voy más para arriba o más para abajo, ¿sí? Todo eso es porque yo estoy conectada con una idea, ¿sí? No estoy, tengo acá mi machete, pero no estoy leyendo mi machete, estoy transmitiendo lo que yo ya sé. ¿M? Porque estoy conectada con que esto es lógico, ¿sí? Esto es algo que yo ya sé, esto es la realidad de la fluidez y te la estoy transmitiendo. ¿M? Y también me pone contenta estar ahora transmitiéndote la realidad de la situación. Así que bueno, esto es lo que pasa cuando yo estoy conectada con el pensar y con el sentir. Y ahora vamos al tercer punto, que es el punto del hablar, ¿sí? Esto me pasa cuando quiero leer. Pero la fluidez realmente va a existir cuando vos podés conectar de manera sincrónica qué es lo que querés decir, cómo te sentís al respecto y decirlo, ¿sí? No primero una cosa, después la otra y finalmente lo digo, porque ahí pasa la típica de, yo entiendo lo que me están diciendo, yo quiero decir algo, pero me trabo, me bloqueo. Ese es el problema cuando no estamos en sincronía. ¿M? O cuando estamos pensando demasiado en la gramática, ¿sí? La gramática más que lo que quiero decir, ¿sí? Ya hasta me olvido lo que quiero decir. Me olvido hasta qué emociones sentía al respecto. Empecé a ponerme nervioso directamente porque no puedo hilar las palabras y al final no sale nada. ¿M? Eso es la no sincronía, eso no es la fluidez y la fluidez tiene que ver con esto. ¿M? Estas tres cosas, pensar, sentir y hablar, ocurren en el mismo momento. ¿M? ¿Es fácil? No. ¿Va a salir de la noche a la mañana? No. Pero es algo que se entrena. ¿Sí? Y es algo que se entrena no al principio cuando empezás a hablar inglés, pero no es algo que se entrena al final cuando ya tenés todo el sistema de reglas y vocabulario del inglés. Tiene que haber un punto de quiebre en el que vos digas, bueno, yo ya tengo lo suficiente como para poder hablar. Y eso no son 6 años de inglés, 10 años de inglés, no es nivel C2, C1, B2. Esto ya podría empezar a entrenarse a partir del nivel A2, con 2 años de inglés, con 3 años de inglés, año y medio de inglés, ¿sí? Em, entonces, ¿de qué manera puedo yo entrenar la fluidez? Teniendo una base, ¿sí? Una base de gramática, una base de vocabulario. Se estima que vos necesitas saber, a ver, más o menos, ¿ok? No darle muchas vueltas, pero saber el pasado, el presente, poder hablar del futuro, ¿sí? Esas tres cosas son como la base con las que vos después construís otras cosas. Se estima que para tener una conversación común, casual, vos tendrías que tener 2000 palabras, más o menos, ¿sí? De las cuales estoy segura que ya las conoces. Si estás viendo este video hasta acá y esto no te suena a chino básico, y me entendés un poco con lo que te estoy hablando de fluidez, nativos, sobre pensar, sentir, tiempos y demás, ya las tenés, ¿sí?
En algún momento lo que hay que dejar de hacer es seguir estudiando y dando vueltas al asunto y empezar a poner en práctica el inglés, ¿sí? Leyendo, escuchando, dejando de estudiar y pasando a adquirir inglés de una manera más natural. Porque cuando vos pasás a adquirirlo de una manera más natural, ocurre un camino inverso, ¿sí? Vos no vas a pensar tanto en la gramática y vas a pensar más en el mensaje. Y si eso te llega o no te llega. Ahí lo estás adquiriendo de manera natural, ¿sí? Que eso es un poco lo que han hecho los nativos para hablar el idioma de manera nativa y fluida también. ¿Mm? Entonces, perdón que voy en los pasos atrás, pero como que quiero dejarlo bien en claro, ¿no? Conociendo la base de la gramática hasta un punto, dejando de estudiarla y pasando a adquirirla, ¿sí? Y practicando activamente hablar de cosas interesantes, ¿sí? No repitiendo, no haciendo ejercicios aburridos que no te conectan con el sentir, solamente con el pensar, con el traducir. No, no, tiene que ser algo que te mueva, ¿sí? Que te entusiasme. ¿M? Y obviamente recibiendo feedback en el momento. ¿Sí? La fluidez no se construye con, bueno, yo te mando un audio, ¿sí? Y un día después recibo el feedback. Lo tengo que recibir en el momento. Y eso no se trata tanto del si lo dije bien o mal y la corrección gramatical, sino el feedback es, ok, eso que me dijiste es re interesante. ¿Y qué onda con esto? Y seguir construyendo una conversación al respecto, ¿sí? No es un ejercicio de lo dijiste bien, lo dijiste mal. Es construir la comunicación hablando con, idealmente, un ser humano, ¿sí? Ahí es donde empieza a salir una comunicación más natural y fluida, ¿sí? Sin tanto me están evaluando, em, me voy a sacar un puntaje con esto, me están midiendo las pausas, me están midiendo qué tan rápido hablé, sino conectándome con un mensaje que quiero transmitir, ¿sí? Sintiendo lo que quiero decir y diciéndolo, ¿sí? Y practicando, y practicando. Esto es lo que vamos a trabajar en Real English, lo que trabajamos en Real English y venimos trabajando hace un año y medio de Real English. ¿Sí? Yo de hecho te diría que la fluidez es lo primero que logran mis alumnos y después viene el resto. ¿M? La fluidez en mi caso, en Real English, en nuestro caso, es hablar una hora de corrido inglés, ¿sí? Mientras vamos puliendo otros detalles, ¿sí? Si esa era la palabra, si esa era la forma en que había que decirlo, la pronunciación, ¿cómo vamos a después aplicar esto que aprendimos para utilizar el inglés en el trabajo? ¿Sí? Cómo ser más asertivos, cómo transmitir una idea con emoción y no como si la leyeras, no como si la repitieras. ¿Sí? Así que eso es Real English y para mí el tema clave de todo mi programa es lograr la fluidez. ¿Mm? Así que si esto es lo que vos estás queriendo lograr hoy en día, si ya has estudiado inglés y te seguís trabando, si te seguís bloqueando, mándame un mensaje por Instagram, ¿sí? Y te voy a asesorar para ver si tu caso aplica para que trabajemos en mi programa uno a uno, ¿sí? Bueno, espero que este video te haya sido útil, ¿sí? Y que te haya dado un poco más de claridad sobre qué es la fluidez, qué es hablar fluido, ¿sí? Y cómo se logra. Así que nos estaremos viendo en la próxima. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Bye.